Sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les diga al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajaritos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Muy buenos días. La vida es como una montaña rusa, que aunque nos da mucho vértigo las bajadas, definitivamente estoy seguro que nadie se subiría a una montaña rusa y pagaría por un boleto si solamente fuera subida. Lo interesante de la montaña rusa es precisamente esa sensación que nos da de subir y luego el vértigo de bajar y luego volver a subir y al final, aunque hayamos gritado mucho y nos hayamos quedado sin voz, disfrutamos del viaje. Definitivamente no hubiera nadie que se quedara con la sensación de estar de bajada. Eso tampoco sería una montaña rusa. Eso tampoco sería un juego de diversión. Y aunque si bien es cierto la vida no es ningún juego de diversión, la vida sí está para que la disfrutemos. En el Evangelio del día de hoy, Jesús sigue la misma temática, ese discurso apostólico, esas recomendaciones que Jesús da a sus apóstoles a la hora de enfrentar la misión. Y el día de hoy nos habla de no tener miedo. ¿Y cómo es posible que no tengamos miedo si Él nos está hablando de persecuciones? Si Él nos está hablando de que nos manda como ovejas en medio de lobos. Pues porque tenemos que ver la imagen completa y no quedarnos solamente con una porción. Si alguien le dice, vamos a subirnos a ese juego porque en ese juego te vas de picada hacia abajo, alguien va a decir, ¿y por qué voy a pagar por eso? Me tienes que explicar todo el juego para yo poder entender las subidas y las bajadas y saber en qué consiste. Ser discípulo de Jesús y enlistarnos a la misión a la que Él nos manda es algo muy interesante. Es completo y vale la pena. Y todos definitivamente quisiéramos estar en este juego de la vida, que es toda una sensación para vivir, para disfrutar, para gozarnos. Escuchemos el Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo.
¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. ¡Qué mensaje tan claro, tan profundo y tan directo! Ciertamente tenemos que entender todo el contexto que Jesús nos está dando para no quedarnos con una idea a la mitad. Hay que ver toda la imagen. Sí, Jesús nos acaba de decir que hay persecuciones, que va a haber divisiones, que nos van a traicionar, que no hay que confiar en el hombre. Y en esta ocasión nos está diciendo, pero no tengan miedo. ¿Cómo no tener miedo si todo lo que me estás diciendo? No tener miedo. Porque al discípulo le basta ser como su maestro. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, no le vamos a tener miedo a nada, porque nos basta ser como Jesús. Y eso es más que suficiente. Vayamos descubriendo un poco a qué se refiere la sensación de miedo que este texto tiene. Miedo a perder la salud, miedo a que me hagan daño. Jesús dice, no tengan miedo. Porque usualmente en esta línea, en este concepto de tener miedo, tienes miedo de perder aquello que tú quieres. Tienes miedo de perder la salud. Tienes miedo de que ser traicionado. Tienes miedo de que se te difame. ¿Por qué? Porque quieres tu salud. Porque quieres proteger tu cuerpo. Porque quieres proteger tu reputación, tu dignidad, tu prestigio. Y en cierta manera es bueno querer, claro está, cuidar nuestra salud. Claro está, cuidar nuestro prestigio. Pero lo que no está bien es de que no queramos perderlo, perder ni el prestigio, ni la salud, ni siquiera la vida misma, por encima del Evangelio. Cuando yo quiero salvar mi vida más que el Evangelio, entonces voy a tener mucho miedo. Cuando me importa más mi prestigio que el ser como Jesús, entonces sí voy a tener mucho miedo. ¿Por qué? porque si me están diciendo que entrar al ministerio, al ser discípulo de Jesús, va a implicar un gran número de posibilidades de que voy a perder mi prestigio, mi fama, mi dignidad, pues claro que eso me va a preocupar mucho. Pero si yo estoy con todo mi corazón y para mí lo más importante es amar a Jesús y ser como Él, que me quiten el prestigio, que me quiten la fama, que me quiten la salud, que me quiten la vida misma. Si para mí lo más importante es ser como Jesús. Por eso, ante la imagen completa de la persecución, de la calamidad, debemos de mirar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué es lo que yo amo más? Porque si yo amo a Jesús, si yo amo a Dios, no le voy a tener miedo a nada. Y por eso Jesús insiste, no tengan miedo. Y nos da ese ejemplo de que Dios hasta cuenta nuestros cabellos, porque a Dios sí le importamos mucho. Y nos da ese ejemplo de las aves del cielo, de que las aves del cielo Dios las cuida. ¿Con cuánto mayor razón no nos cuidará a nosotros? Y San Pablo nos dirá que todo sucede para bien de los que amamos al Señor. Todo, aún las persecuciones. El mismo San Pablo lo dirá, que para él la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si yo en realidad quiero ser como Jesús, no le voy a tener miedo a la persecución, porque es parte del paquete, porque es parte del seguimiento. Si al mismo Jesús no lo llamaban endemoniado, si al mismo Jesús no lo crucificaron, si al mismo Jesús no lo traicionaron sus propios amigos, ¿por qué yo voy a tener miedo a que me traicionen? ¿Por qué yo voy a tener miedo a que se me difame?
entonces le tengo más amor a mi persona, a mi fama, a mi prestigio, a mi salud, a mi cuerpo, que al seguimiento de Jesús. Y esto lo estoy hablando de una manera tan clara, pensando en el seguimiento de Jesús como un estilo de vida, como la vida del sacerdote, la vida del consagrado, pero es la vida de todo cristiano, absolutamente. Hay laicos que sufren quizás hasta más persecuciones que un sacerdote. Y no solamente hablemos de las persecuciones físicas o difamaciones que se hacen, sino todo lo que implica el ser un buen padre de familia. Al ser un buen padre de familia, si ama a Jesús, ¿verdad?, no le va a tener miedo perder a su hijo. Al contrario, si ama a Jesús, va a corregir a su hijo, va a exhortar a su hijo, va a amar a su hijo, pero por amor a Jesús. En cambio, cuando ama más a su hijo que a Jesús, entonces sí va a tener mucho miedo a la hora de querer corregirlo o a la hora de querer educarlo. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que amas más tú? Si en tu corazón está amar a Jesús, no tengas miedo. No tengas miedo. No hay razón para tener miedo si confiamos en Dios. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que nos bendice día con día, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí una vez que a San Francisco de Asís, cuando ya estaba creciendo la orden, más de una persona le ofrecía tierras y posesiones, y San Francisco de Asís las negaba. Y le decían, pero ¿por qué no quieres darle a tus monjes una casa, un monasterio? Y él decía, porque si yo tengo terrenos, voy a necesitar armas para defenderlos. Si yo tengo terrenos y siembro y tengo huertos, voy a tener miedo de que vengan y me roben. Y yo no quiero condicionar mi corazón. Quiero que sea libre para Jesús, para amar. Cuentan por ahí, y quizás tú has de tener esa experiencia como la he tenido yo, que cuando alguien se acerca a querer servir en la iglesia y que ponen sus servicios a disposición de lo que se necesite, inmediatamente suspiro y digo, ¿qué es lo que en realidad está poniendo en su servicio? Porque cuando alguien quiere prestar sus servicios, a lo primero que tiene que renunciar es a su yo. Y cuando renuncias a tu yo, a lo que tú quieres, inmediatamente empiezas a servir. Pero cuando ofreces un servicio sin empezar a servir, es muy posible que tu yo esté muy fuerte y lo que vas a querer es servirte del servicio que hagas. Y eso es muy difícil y doloroso para todos. Por eso Jesús nos pone de antemano esta pregunta: ¿a quién amas más? Porque a la hora de servir el Evangelio, debemos de amarlo a Él por encima de todo. Que tengas un excelente día.